ha visto que más que una comunidad era una familia que reclamaba que era la señora Lucha. ¿Qué familia eran estas? Nosotros, digamos, en la institución la denominamos como la familia del sector Yaupeco. Otra pregunta, ¿por qué usted no hizo tanto domicilio colectivo? No. Tengo un derecho que le otorga por el mundo. ¿Cuándo se inició formalmente la decisión de estas familias por la señor Lucia? Bueno, posterior a la muerte de María Castellano, en este fondo, como comenté, acudieron a la oficina tres personas que se decían representantes de las familias que reclamaban el fondo. Pero que ellos hacen alusión en el lado de que llevan 8 años reclamando. ¿Por qué? Yo estaba en el cargo en ese tiempo como un par de meses. Pero usted, después de su dirección, me imagino que también se lo traen el tiempo. No, lo que pasa es que o sea, hay varias 400 comunidades que reclaman tierra y uno no tiene detalle, solamente cuando le toca tratar el tema en particular uno se, digamos, puede hacer, pero no tenía antecedentes de la cantidad de años. ¿Es un caso especial? ¿O la problemática que conlleva? Yo conocí el caso, lo que yo manejo a partir de esa visita de dirigente en adelante. Finalmente, ¿qué concluyó el proceso? El proceso de negociación y conversación, bueno, se concluyó, distintas familias se incorporaron, aceptaron la propuesta de la CONADI de incorporarse a una comunidad con priorización y se... ¿Cómo se llama? Juan Castellano, ¿Qué pasó luego? se procedió a la compra del terreno en Pascal. ¿Cuántas personas asistieron a esta reunión para grabar? No me acuerdo, alrededor de unas 20 personas. ¿Qué dirigentes están allí? Lo que dice el señor fiscal, el señor Cheuque, el señor Querido, también será todo lo que dice que últimamente nos juntamos a conversar tanto de la Dirección Nacional, en el Estado, en diferentes instancias, y ellos son los que habitualmente están en las reuniones. Muchas gracias.